Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. En este año nuevo estamos comenzando un estudio nuevo. Vamos a estar enfocando los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Pentateuco. Hoy vamos a dar una introducción al libro de Génesis. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia, iniciando un nuevo año. Yo soy Timothy Archer, acá en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos a Lea la Biblia 2021. Así es, nosotros estamos ya pasando a estudiar el Antiguo Testamento. El año pasado pasamos el tiempo viendo de nuevo, ahora estamos viendo el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con el primer libro, Génesis. Bruno, háblanos del nombre, Génesis. Sí, Génesis es, en primer lugar, el primer libro de la Torá o el Pentateuco, como se le conoce en la tradición judía. Y es, por supuesto, el primer libro de nuestra Biblia cristiana. Los 5 libros del Pentateuco deben su nombre, escuche bien porque este dato es importante, los 5 libros del Pentateuco, comenzando por Génesis, deben su nombre a la primera palabra que aparece en el escrito. Así que Bereshit es la primera palabra que aparece ahí en Génesis y por eso este libro es llamado tanto por los judíos como por los cristianos como Génesis. Bereshit o Génesis significa en el principio, es el nombre del libro. Y en griego es básicamente una fonología o fonética igual, Génesis. Igual significa nacimiento, significa creación, significa origen. De hecho, el nombre mismo se deriva del contenido de este libro, que por supuesto nos habla de los principios, origen del mundo, origen de la humanidad, origen del pecado, origen de la nación israelita, etc. Y un dato muy curioso es que el traductor de la Biblia al latín, San Jerónimo, utilizó esta palabra directamente griega, en Génesis, para titular este primer libro de la Biblia. Interesante. La tradición nos dice que este libro fue escrito por Moisés. La Biblia no dice directamente que Moisés fue el autor. Génesis no dice nada de quién lo escribió. Pero vemos en varias partes que la Biblia habla de la ley de Moisés, los escritos de Moisés, inclusive hasta haciendo referencia al Pentateuco dice Moisés directamente. En Moisés dice tal cosa. Entonces nosotros podemos reconocer la mano de Moisés detrás de este libro. Vemos unas ediciones, comentarios que mencionan cosas después de la vida de Moisés, como ahí vemos su muerte, sabemos que él no escribió esa parte, pero en su gran parte consideramos al Génesis como obra de Moisés. Sí, definitivamente es obra de Moisés, aceptado por el cristianismo y el judaísmo. Ahora, el libro del Génesis tiene un género literario muy especial. El Génesis es esencialmente de género histórico. Pero queremos hacer aquí una pequeña aclaración. No debemos confundir este género histórico del Génesis con la historiografía moderna o contemporánea, porque no son iguales. Cuando estamos hablando de género literario, en cuanto a la Biblia, estamos hablando de un género que involucra muchos aspectos en sí. Pero el género literario histórico de la Biblia, más que dirigirse al acontecimiento, a las fechas, lo que importa para el autor cristiano es directamente el sentido de lo que se está diciendo. Lo importante, la enseñanza que tiene lo que ocurrió, no lo que ocurrió en sí, sino la importancia que tiene ese acontecimiento. Entonces, el Génesis directamente es un libro histórico, pero con un género histórico muy especial, porque no es igual al género histórico
contemporáneo y moderno. Y también quisiera señalar que este libro del Génesis, aparte de este género histórico, tiene otros géneros ahí dentro de él. Por ejemplo, el género profético, encontramos una gran profecía en el 3:15 cuando dice de que la simiente de la mujer va a destruir la cabeza de la serpiente, y cuando Jacob está a punto de morir bendice a sus hijos, pero Judá agarra una profecía muy importante. También tenemos nosotros el género, por ejemplo, biográfico. El Génesis está lleno completamente de biografías de grandes personajes. Claro, porque ellos no buscaban, bueno, Moisés en este caso no buscaba solamente grabar, dejar escrito la historia, sino enseñar algo. Y está enseñando una cosa muy importante acá en el Génesis. Comienza con la creación, estableciendo que Dios es creador. Y es un punto básico, porque las naciones alrededor tenían sus mitologías. Y Génesis muestra que no son esos dioses quienes crearon el mundo, sino el Dios nuestro. Vemos la creación del hombre y el primer pecado, y cómo entró el pecado en el mundo y sus consecuencias. Y luego vemos la solución de Dios para ese pecado, que es el pacto que Él hace con Abraham y las promesas hechas, en Génesis 3, como ya mencionaste, también las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob, de un futuro, un redentor. La forma en que Dios iba a resolver el problema del pecado. Son los temas principales de este libro de Génesis. Ahora, este libro de Génesis tiene una estructura muy especial, porque este libro contiene dos grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11 se encuentra la historia de los inicios de la humanidad, la creación del mundo, la creación del hombre, la caída, y la dispersión de la humanidad alrededor del mundo entero, por ahí en la Torre de Babel, la dispersión a través de la confusión de las lenguas. Y la segunda sección, que es la sección más importante, del capítulo 12 al capítulo 50, trata la historia de los patriarcas. Está Abraham siguiendo con su hijo Isaac, y luego con el nieto de Abraham, que es Jacob. Pero una de las biografías más importantes que se destaca es la biografía de José. José es tan importante en este libro del Génesis que el libro, en el capítulo 37, versículo 2, dice literalmente que la historia del pueblo de Israel comienza con la historia de José. Mire qué importante es este personaje en la historia bíblica. Y si quisiéramos, digamos, hablar de un bosquejo a manera general de este libro, lo tendríamos así. Los inicios de todo se dan del capítulo 1 al capítulo 11. Y ahí tenemos la creación del mundo y la humanidad, la caída del hombre, el diluvio como juicio por la maldad, la dispersión de los seres humanos, como en el caso de la Torre de Babel que ya mencionamos. Y la segunda sección, que sería del capítulo 11, versículo 26 al capítulo 50, terminar el libro completamente. Y aquí habla el autor específicamente de estos grandes personajes, 4 especial: Abraham, Isaac y Jacob. Y luego finaliza con José. Para mí, te digo una cosa muy importante, hermano, y a todos los que nos escuchan, el personaje más grande que yo encuentro aquí es José, por su similitud con nuestro Señor Jesucristo, algo que creo que vas a tocar después. Sí, conocer las historias del Génesis y comprender su mensaje tan importante para entender bien el Nuevo Testamento. Así que estudien con nosotros. Vamos leyendo Génesis, vamos estudiándolo. Vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Este es el libro de Génesis en 60 segundos. Génesis es una colección de historias, la narrativa siendo el género literario dominante. Empieza con la creación y relata la historia del pueblo de Dios. Vemos la historia del primer pecado y sus consecuencias. Ese pecado es lo que hizo necesaria la salvación.
También tenemos la historia de Noé, un hombre que mostró su fe construyendo una arca para salvar a su familia del gran diluvio. Mucho del libro enfoca la familia de Abraham. Las promesas hechas a Abraham nos proveen la base del nuevo pacto que trajo Cristo. En todo el libro, Dios nos sorprende, escogiendo al menos importante, al débil, al menos esperado. Las personas son elegidas no por sus bondades, sino por su fe. Es el libro de Génesis en 60 segundos. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Muy bien, continuamos con el programa Lea la Biblia. En este año, a la medida que vamos estudiando el Antiguo Testamento, queremos sacar unas ideas importantes, pasajes claves en nuestro estudio. Hoy quiero hablar de la primera profecía mesiánica que vemos en el capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente engaña a Eva y Eva come del fruto prohibido y le da a Adán y él también come. Y después Dios viene y pronuncia juicio sobre los tres. Y a la serpiente le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta es una profecía de lo que pasó después con Cristo, porque Cristo vino, dice Hebreos 2, para deshacer la obra del diablo. Él vino para aplastar al diablo. Apocalipsis 20 nos dice que esta serpiente es el mismo dragón de Apocalipsis, es Satanás mismo, es el diablo. Cristo vino y le aplastó la cabeza. Ahora, Satanás le mordió el talón. Cristo murió. Cristo fue crucificado. Pero ese momento que parecía una victoria para la serpiente resultó ser su fin, porque Cristo le aplastó en la cruz. Demos gloria a Dios, demos gloria a Cristo por esta obra tan maravillosa. Sigamos con el programa después de esta pausa. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo. Padre Santísimo que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos porque eres nuestro Dios, el Dios creador, el que nos hizo y preparó para nosotros un camino a la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su sacrificio y la victoria que ganó sobre Satanás. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tu palabra mi voz, dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Quiero conocer de tu amor.